vamos a reaccionar a cuál será el futuro de Venezuela y después la caída de Maduro. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Francisco, soy médico, neurocirujano, me he graduado en Venezuela, me mudé a Suecia hace aproximadamente 8 años. Vivo aquí desde entonces, ejerzo mi profesión aquí y, como les digo, esto se los digo para hacerles saber que no tengo ningún grado de educación en política, sino que soy un ciudadano común reaccionando a noticias de lo que pasa en mi país o el país donde nací. Esto tiene pros y contras. Tiene el contra que quizás mi opinión no es la más calificada, obviamente, pero también tiene el pro de que yo no tengo ningún tipo de sesgo. Es decir, yo no me inclino hacia ningún lado del espectro. Yo simplemente reacciono a lo que me parece justo y correcto y dado las situaciones que he vivido y de donde salí. Es pro y contra como con todo, pero importante, pienso que esto ayuda a llevar la voz de los venezolanos un poquito más allá. Y también a mí me interesa mucho saber cómo nos ven en el extranjero. Yo sé cómo nos ven aquí y la visión que tienen, por ejemplo, en este país es un poco limitada de nosotros. No tienen mucho contacto con venezolanos, por lo tanto no tienen mucha idea. Y que quizás muchas veces puede ser mejor que, por ejemplo, haber tenido contacto con el tren de Aragua con muchos países. Eso hasta cierto punto nos ayuda. Pero también es interesante para mí saber cómo nos ven en otros países y parte de esa es la razón por la cual yo reacciono a estos contenidos. A raíz de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, hay mucha gente dentro y fuera de Venezuela que se está haciendo las mismas preguntas. Sorry. Voy a cambiar los subtítulos. Quizá no haga falta. Puedo dejar nada más para la gente que ve el video con bajito volumen. Yo lo hago muchas veces. Pongo un video y quizás le pongo el volumen muy bajito y solamente leo lo que está pasando, si estoy como saturado de ruido o si es en la noche y quiero dormir. Entonces los dejo solamente para la gente. Coméntame si no te gusta que los deje, coméntame y dime que no te gusta. Agarrar el relevo del poder en Caracas. ¿Hasta qué punto Venezuela puede quedar condicionada por Washington? Pues todo esto es lo que vamos a intentar abordar en el vídeo de hoy. Y como siempre conviene dejar algo claro desde el principio. Nadie puede predecir el futuro. Los escenarios que vamos a plantear no son profecías, sino hipótesis construidas a partir de la situación actual y de cómo suelen comportarse los actores en contextos similares. No se trata de acertar o fallar, sino de entender qué caminos están sobre la mesa y por qué. La operación llevada a cabo por la Delta Force, la unidad de élite estadounidense, ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos. El poder en Venezuela no estaba concentrado en una sola persona, sino distribuido entre distintos actores dentro de la burocracia, el ejército, el PSUV y un largo etcétera. Con el descabezamiento de Maduro, se abren varios caminos posibles para el país caribeño. Ahora os cuento todo esto, pero antes de empezar... Lo que otra cosa que también dejo en evidencia es que las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen ningún tipo de preparación. Que sacar a Maduro fue más fácil que, bueno, no le costó mucho a Estados Unidos, ¿no? Sacarlo de ahí. A pesar de todas las amenazas y todo lo que Diosdado Cabello y Padrino López, esa gente quería hacerse parecer como gente ruda, ¿no? Gente que no le entraban balas. Pues fue bastante fácil, creo yo. Salto la publicidad, está aquí. Pero aprovecho este momento para saludar el canal. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y lo visiten. En los próximos meses. Para hacerlo, tenemos que tener en cuenta 3 elementos que nos han dejado entrever cuál es la verdadera intención de la administración Trump con toda esta operación. El primer elemento clave es el siguiente. Todo apunta a que Trump no estaba buscando una guerra convencional, ni una ocupación prolongada, ni mucho menos asumir bajas estadounidenses. La lógica de la operación sugiere un objetivo muy concreto: demostrar por la vía de los hechos que Estados Unidos conserva la capacidad de intervenir quirúrgicamente, de entrar, capturar al líder y salir. Un mensaje dirigido tanto al interior de Venezuela como al resto de América Latina. No hace falta una invasión masiva para alterar el equilibrio de poder. Esto conecta directamente con una segunda decisión que llama poderosamente la atención: el hecho de que Washington no haya descabezado a toda la cúpula chavista de una sola vez. Desde el punto de vista militar, es razonable pensar que podrían haber ido mucho más lejos, aunque asumiendo muchísimo más riesgo. Solo en la operación de Maduro hubo 150 aeronaves involucradas, equipos de guerra electrónica, radares, satélites, equipos de operaciones especiales y un montón de cosas que podrían salir mal. Y si hacer una operación de captura ya tenía mucho riesgo, imaginaros si hay que hacer 5 a la vez de forma coordinada. Además, siguiendo la idea de él, el mundo ha cambiado. Ya tú no puedes hacer eso de la misma manera y mucho menos en Sudamérica. El grado de mala publicidad que iba a recibir Trump si hacía algo así iba a ser horroroso, incluso en su propio país. Entonces ya esas operaciones donde volteaban el golpe de estado que hacían en Latinoamérica antes ya no se hacen de la misma manera. El fin sigue siendo el mismo, pero
no se hacen de la misma manera, sino que se ejecutan de otra forma, y la guerra ya no es la guerra frontal de la que estamos acostumbrados antes, sino que ahorita hay más guerra digital, guerra cibernética y también guerra asimétrica. O sea, los enfrentamientos directos son muy raros ya en la actualidad y es más estratégico, más guardando sus recursos. Yo pienso que Trump fue inteligente en el sentido que él sabía y quería asegurarse su suplemento de petróleo, o sea, tener petróleo en su propio, o sea, cerca de su país, como al mismo tiempo que iniciaba estas guerras en Medio Oriente. Por ejemplo, este conflicto con Irán, que ahora estamos viendo algunas noticias, no sé si ustedes también han seguido las noticias de lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en Europa, que el suplemento de combustible para los aviones, las aeronaves y las aerolíneas comerciales solamente predicen que va a durar sin ningún tipo de corto, o sea, sin ningún tipo de escasez, los próximos 6 semanas, creo que algo así, 4 semanas, 6 semanas. Y eso es justo en la temporada de verano. Y los europeos les gusta mucho viajar en vacaciones en verano, y también a la gente de fuera de Europa visita Europa en verano. Verano es una época muy agitada para las aerolíneas, es una época donde se viaja mucho. Y precisamente es también uno de los grandes incentivos económicos de estas empresas. Si tú les quitas esto, es un golpe duro para la economía. Entonces, de cierta forma, el bloqueo de Irán también está funcionando como un golpe a Europa. Y Trump quizá predijeron esto, dijeron que esto iba a ocurrir, y ellos sí tienen combustible que viene de Venezuela. O sea, quizás no a un 100% no le va a dar los números, pero tienen al menos la materia prima. Esto es mi análisis así en la forma... desde la ignorancia, ¿no? Probablemente no lo pensaron y simplemente es coincidencia, pero lo que sí es que, bueno, la situación está presente, que ahora hay escasez de combustible en Europa justo para la época de verano, que es la época donde más se necesita, pudiéramos decir. Siempre se necesita porque la economía tiene que estar interconectada, pero más en verano, que la gente viaja, crea mucho descontento de la gente hacia sus gobiernos también. Optar por una narrativa de extracción en lugar de un descabezamiento masivo tiene varias ventajas. Mantiene vivas a las figuras clave del sistema, lo que abre incentivos claros a la negociación. Ya sabéis, amnistías, licencias, cesiones de poder, etc. En segundo lugar, refuerza la idea de una operación limpia y eficaz, en la que se tumba al rey sin un baño de sangre que empañe el relato. Y por último, reduce el riesgo de provocar un colapso instantáneo del Estado. El tercer elemento clave es que Washington no está contando con la oposición para liderar el nuevo gobierno. ¿Y esto por qué? Por un lado, María Corina Machado sigue siendo una figura que no tiene todos los apoyos necesarios. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho el mismísimo Trump. De hecho, Estados Unidos no confiaba en la popularidad de María Corina Machado entre las Fuerzas Armadas, que son las que finalmente tienen la llave del cambio. Por otro lado... Eso es muy cierto. Eso lo dijo Trump, y esa fue la razón cuando le preguntaron directamente, me recuerdo en una de las primeras ruedas de prensa que dio después de la operación que sacó a Maduro. Él dijo directamente que María Corina Machado no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que esta gente que está en el poder, no quiero decir, pero por desgracia, sí cuenta con el apoyo. Y él decía que vencía el propósito de la operación tan quirúrgica, precisa que hicieron, si ponía a María Corina Machado en el poder, porque entonces el problema iba a haber igual una guerra civil, algún tipo de conflicto, porque las Fuerzas Armadas no iban a permitir que ella fuera la líder, porque ellos no tenían su apoyo. Iba a ser un problema, iba a colapsar Venezuela. Y esa es la razón que él dio a priori, y todos sabemos que Trump es famoso porque a Trump se le escapan las cosas, dice cosas que no debería decir. Yo pienso que se le sale un poco del corazón decir que es que ella no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, y por eso no la pone, porque no va a poder regir el país, no lo va a poder regir. Apostar de forma directa por la oposición conlleva el riesgo de reactivar una oposición chavista fuerte, cohesionada y movilizada, algo que Estados Unidos probablemente quiere evitar en una fase inicial de transición. Ahora sí, a partir de estas conclusiones vamos a construir los distintos escenarios que pueden darse a partir de ahora de mayor a menor probabilidad. Un gobierno tutelado por los Estados Unidos, con la continuación del aparato chavista, es el escenario más probable. En este escenario, Estados Unidos concluye que en los primeros meses no necesita cambiar el régimen por completo para lograr sus objetivos mínimos, que son el control de la hipotética escalada de violencia, la apertura petrolera, la contención migratoria o que el cambio político no desemboque en una guerra civil. Para este escenario, se necesita una figura del aparato chavista que conozca la administración y que tenga cierta capacidad de interlocución internacional.
pero sin el coste político que suponía negociar con Maduro. Y a día de hoy, esa figura sin duda es Delcy Rodríguez. En este escenario, el chavismo no desaparece, pero queda profundamente condicionado. El gobierno chavista resultante tendría que mantener los ministerios, la burocracia y parte del relato institucional, pero estaría operando bajo líneas rojas impuestas por Washington. En este escenario, Estados Unidos mantendría la presión sin que la sangre llegase al río, y abriría una ventana de negociaciones en las que se intercambiaría el alivio de las sanciones por licencias petroleras para Washington y posiblemente unas futuras elecciones libres y con garantías. Este escenario podría complicarse si las Fuerzas Armadas venezolanas optasen por confrontar directamente con Estados Unidos. Aquí el riesgo no está tanto en una confrontación directa, sino en una lealtad ambigua, un ejército que no se rebela, pero tampoco facilita plenamente la transición, alargando los tiempos y encareciendo el control externo por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el alto mando militar es consciente de que un pulso abierto con Washington podría desembocar en una derrota rápida, el descabezamiento de la cúpula militar al estilo Maduro y una mayor contundencia por parte de Estados Unidos. Por ello, la operación de detención a Maduro fue clave, ya que ha podido meter el miedo en el cuerpo al resto de dirigentes y militares chavistas. El segundo escenario sería el de un gobierno tutelado por los Estados Unidos, contando con figuras de la oposición. Aquí Washington decidiría que el coste de mantener el chavismo en el aparato de gobierno es demasiado alto, y apuesta por la oposición, liderada por María Corina Machado. El problema de fondo es que la oposición venezolana sigue estando dividida dentro del país. Un gobierno opositor puesto por Estados Unidos a dedo sería percibido por los sectores chavistas como una imposición externa, lo que podría activar el conflicto civil. Poner un gobierno a dedo o apoyar un golpe de Estado sin antes haber purgado el ejército y haber neutralizado a los colectivos chavistas aumenta mucho el riesgo de un enquistamiento del conflicto para los Estados Unidos. Además, Donald Trump ha dejado claro que el escenario en el que María Corina Machado se convierte en presidenta de Venezuela no existe para él, al menos de momento. Sin embargo, hay una alternativa, la figura de Edmundo González Urrutia. Esta sí que podría ser empleada por Trump en este escenario. A pesar de que fue el candidato escogido por María Corina Machado, Edmundo es una figura mucho menos polarizante, y además es la persona con mayor legitimidad democrática para gobernar en Venezuela a día de hoy, ya que ganó las elecciones de 2024 en una victoria que el propio Estados Unidos ha reconocido. No obstante, Esto, pasó en paréntesis, esto es cierto. Y si tú quieres mantener la moral política, es decir, yo he mantenido la continuidad del sistema político venezolano sin romperla para poner un nuevo líder, tendrías que poner a este señor. Nos guste o no, los chavistas estaban mandando y tú si sigues con la línea política del chavismo, tú lo que puedes decir es, ok, nosotros no hemos cambiado la constitución, no hemos roto la línea de sucesión, lo que hemos es impugnado unas elecciones donde nos hicieron trampa y pones a este señor. Y eso en la parte moral política es un argumento muy fuerte que tú siempre, toda la vida, históricamente, pues aquí hay que pensar también un poco históricamente cómo va a ser, cómo se va a decir después en los libros y cómo va a quedar después en Venezuela, cómo pasó lo del chavismo y cómo salimos del chavismo. Entonces hay que poner que salimos con la fuerza democrática, o sea que lo hicieron. Esto es un punto importante que se puede usar como argumento para ejecutar una mejor gobernabilidad en Venezuela a futuro. Es importante, no es lo más importante quizá, pero es un punto importante. la imposición de un gobierno proestadounidense, sin unas elecciones de por medio, es un escenario mucho menos probable que el primero. El siguiente escenario es el de un gobierno tecnócrata, presidido por una figura independiente que esté tutelado por los Estados Unidos y que suponga la desmantelación del sistema chavista. En este escenario, Washington asume que tiene que cambiar el sistema chavista, pero también asume que la oposición no será una herramienta útil para ello. Estados Unidos permitiría que un gobierno puesto a dedo gobierne sin contar con la oposición tradicional, iniciando un proceso para desmontar el sistema chavista, una purga selectiva de cuadros, reformas institucionales, una reestructuración de fuerzas de seguridad y la pérdida de control del partido sobre el Estado. Este escenario evita dos riesgos a la vez: por un lado el caos que provocaría una ruptura social y por otro la polarización que generaría poner a la oposición al frente. La transición se presentaría como técnica, temporal y necesaria, mientras el poder real se desplazaría lentamente fuera de las redes chavistas. El problema con este escenario es que el gobierno que emerge aquí sería muy débil políticamente. Además, tampoco hay una figura de liderazgo que pueda hacerse cargo del gobierno. El gobierno no estaría respaldado ni por el chavismo ni por la oposición, y se vería como un gobierno sostenido desde fuera que no representa a ningún venezolano. Es sin duda un escenario menos estable que el anterior, y encima se tendría que recurrir a la fuerza para instaurarlo. Otro escenario aún menos probable sería el de un país muy fragmentado políticamente que acabase en un estado fallido. Si la captura
figura de Maduro provoca rupturas internas no controladas, el poder puede fragmentarse. En lugar de un sucesor claro, podrían aparecer múltiples centros de mando. Hablamos de mandos militares regionales, colectivos chavistas, servicios de inteligencia, élites económicas locales, burócratas, narcotraficantes convertidos en señores de la guerra y un largo etcétera. Ese cuarto escenario sería el peor, pienso yo, porque eso es nivel África. Eso es lo que pasa en África, en muchos países africanos. Es un estado fallido. Y como venezolano, a pesar de que no vivo en Venezuela, siempre quisiera que Venezuela estuviese lo mejor. Yo quisiera que Venezuela Uno dice, el venezolano promedio, yo quisiera que, que Venezuela se arreglara para bien o para mal. Pero el peor escenario donde podemos caer es en ese de un estado fallido donde no hay gobierno. Básicamente. En este escenario no habría un gobierno real, sino una suma de poderes parciales. Caracas perdería la capacidad de mando efectivo sobre el territorio, y el Estado pasaría a funcionar de forma intermitente. Ni siquiera con una tutela estadounidense se podría evitar que el Estado colapse, ya que los aparatos de control estatal no llegarían a funcionar del todo. Este es el escenario más peligroso para la población y el más costoso para la región. Paradójicamente, es también el escenario que más justificaría una intervención prolongada de Estados Unidos, aunque no sea lo que Washington desea inicialmente. Ante el vacío de poder, Estados Unidos pasaría de la tutela indirecta a un control directo o semidirecto del país. No sería una ocupación clásica, pero sí una administración de facto de seguridad, infraestructuras críticas y sectores estratégicos, especialmente el sector petrolífero. El coste político y humano de esta operación podría ser enorme, por lo que solo aparece si todos los escenarios anteriores fracasan. A pesar de todo, el mensaje de fuerza que manda Estados Unidos, sumado al hartazgo de la población, nos hacen pensar que este escenario es aún menos probable que los anteriores, ya que a cualquier persona que tome decisiones individuales contra Estados Unidos ahora mismo le puede salir muy caro. La estrategia de fuerza bruta de Trump busca precisamente evitar este escenario, porque sabe que también es el escenario en el que Washington tendría que poner vidas estadounidenses sobre el tablero. Y finalmente tendríamos el escenario de un proceso electoral inmediato. Este sería el escenario más deseado por la administración de Estados Unidos si verdaderamente hubiese algún tipo de interés en crear una Venezuela democrática. Pero la realidad es que esa no es la prioridad. Y no es una opinión, es un análisis. Aunque bueno, tampoco se dan todas las condiciones ahora mismo de seguridad para celebrar unas elecciones con garantías. Pero bueno, pensémoslo. Además del acceso al petróleo venezolano, algo que Donald Trump ha expresado de forma explícita, y a la intención de reafirmar mediante su fuerza su hegemonía de América Latina, Estados Unidos quiere, por encima de todo, una Venezuela estable. Pero aquí conviene matizar qué es estabilidad. Y a veces es que estabilidad no significa democracia. Y si no, que se lo pregunten a los amigos del Golfo Pérsico. Estados Unidos busca en Venezuela un estado controlable y que no genere amenazas, ya sea en forma de guerras, delincuencia o flujos migratorios. En un escenario en el que hay nuevas elecciones, la probabilidad electoral probablemente nos llevaría al anterior punto, un gobierno de la oposición. En el peor de los casos para Estados Unidos, aunque es muy improbable, el chavismo quizás descafeinado y personificado en algún nuevo perfil obtendría la victoria, y con ella la legitimidad política. Arriesgarse a esto, a día de hoy, es absolutamente impensable para Estados Unidos, y su única opción sería asegurarse del resultado influyendo en las elecciones, algo que por otra parte quitaría legitimidad al progreso. Es el escenario más democrático, pero también uno de los más difíciles de ejecutar en la fase inicial. Además, organizar elecciones competitivas, libres y justas requeriría de seguridad, neutralidad institucional y garantías democráticas, que no surgen de la nada, y a día de hoy son muy difíciles de tener en Venezuela. Yo tengo una duda y bueno, se la dejo a ustedes si me están viendo en este video. Quizás déjenme en el comentario qué piensan ustedes. Pero obviamente los que estamos afuera, nosotros, todas las personas que te consigues venezolanos te van a decir que no son chavistas. Si lo fuesen sido o no. Y todos te van a decir que no están con el gobierno y que odian al gobierno. La mayoría sí es verdad que no están nunca estuvieron y si no estuviéramos aquí. Y yo sé que en Venezuela hay mucha gente que lamentablemente por su posición es vulnerable, tiene algún tipo de beneficio del gobierno o lo que sea, o su trabajo tiene que ver con eso, tiene que decir que está apoyando al gobierno. Pero yo quiero saber si en el fondo ustedes conocen gente de verdad que en el fondo sea chavista todavía de principio. Yo tengo difícil de creer que haya gente que todavía a estas alturas sea chavista, viendo la destrucción en la que han sumido al país, sea chavista. Y si los conocen, por favor, si pueden decir cuál es el argumento, cuál es la fantasía que ellos se han inventado para justificar que el régimen chavista es bueno para Venezuela.
Antes de terminar el vídeo nos hacemos una pregunta. ¿Pueden influir los aliados de Venezuela, Rusia, China y Cuba en alguno de estos escenarios? A corto plazo no parece que ninguno de ellos quiera meterse en este marrón. Suficiente tienen con el de apuntalar a los ayatolás en Irán. Además, aunque Moscú y Pekín se ven obligados a denunciar la operación estadounidense, el precedente tampoco les viene mal del todo. Estados Unidos legitima con Venezuela lo que Rusia y China puedan hacer en Ucrania y Taiwán. En definitiva, si hacemos una recopilación de todo lo que hemos analizado, la conclusión nos lleva a pensar que lo más probable a partir de ahora es que exista una fase de tutela con un sistema chavista, que no ponga en peligro la estabilidad de la transición y que progresivamente se irá destruyendo desde dentro, con Estados Unidos influyendo en el sistema y presionando el aparato legislativo. Cabe pensar que en un futuro podrán volver a darse elecciones democráticas, pero según nuestro análisis, para eso aún queda un proceso largo y no está claro qué figuras políticas podrán formar parte de él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si todo lo que hemos visto hoy te deja con la sensación de que... Bueno, me parece que el video fue muy informativo. Quizá para gente que no vive en Venezuela o que no es venezolana puede aprender mucho del video. Para nosotros los venezolanos quizá no tanto. Muchas de estas cosas probablemente ya las sabíamos. Pero también es interesante ver los escenarios que él plantea. Están muy bien desglosados. Como que escenario 1, 2, 3, 4. Y eso ayuda en el análisis de lo que pudiese ocurrir. El canal se llama Memorias de Pez. Tiene casi 3 millones de suscriptores. Es muy buen canal en español. Lo recomiendo. Voy a dejar el link en el chat para los que me ven en stream. Y después esto lo voy a poner en YouTube para que lo puedan ver en demand. Y les dejo el link también allí por si pueden ir y suscribirse. Es muy buen canal. Gracias por haberme visto. Yo streameo en Twitch. Francisco NK Piso es mi handle en Twitch. Si te gusta verme en vivo, pues puedes ir hasta allá y verme en vivo. También hago gameplay y juego videojuegos, que es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Y gracias por verme. Para los que me ven en YouTube, adiós. Y para los que me ven en stream, pues seguimos.